Hola chicos, vamos a empezar la clase de hoy, Física 1, para las carreras de Ingeniería Pesquera y Naval. Hoy vamos a ver teoría, vamos a ver un tema importante, es uno de los temas más importantes de la física a nivel física, como todo lo que entendemos, son las leyes fundamentales que vamos a aprender de la física. Y vamos a empezar, antes de introducirnos en el tema, a recordar dos leyes de Newton. Conocemos que Newton, o de la dinámica, que tenemos la primera de las leyes, que decía la ley de la inercia, o sea, decíamos en esta ley que un cuerpo conservaba su estado de movimiento, ya sea estar quieto o estar moviéndose con determinada velocidad, a no ser que haya una fuerza externa que no cambia ese estado de movimiento, ¿sí? La ley de inercia. Entonces, si algo estaba moviéndose con cierta velocidad o con cierto movimiento, se tendía a mantener a lo largo del tiempo. Y la segunda ley, que decía que precisamente para cambiar ese estado de movimiento nosotros tenemos que aplicar una fuerza, que esa fuerza iba a provocar una aceleración, o sea, un cambio de su estado de movimiento, dependiendo de la cantidad de masa que tuviera el cuerpo, ¿sí? O sea, cuanto mayor es la masa, menor es el cambio que estamos provocando. La masa la entendimos como lo que se resistía a cambiar el estado de movimiento, y por eso también la llamábamos masa inercial. Bueno, entonces estamos entendiendo el caso de que estamos por cambiar el movimiento de un cuerpo, que si no le hiciéramos ninguna fuerza, se conservaría ese estado de movimiento. Y aplicándole una fuerza, nosotros cambiamos el estado de movimiento. Entonces, nosotros queremos que algo se mueva más, ¿sí? O más rápido. Entonces, tenemos la posibilidad de aplicarle una fuerza. Tenemos dos formas de cambiar el estado de movimiento. Ya sea si nosotros queremos que cierto cuerpo tenga mayor movimiento que lo que tenía antes, tenemos dos maneras de jugar con esa posibilidad. Una es aplicar una fuerza más grande, con lo cual tendríamos un cambio mayor y el resultado que queremos lo obtendríamos enseguida, o aplicar la fuerza determinada durante mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en determinada cantidad de tiempo, como consecuencia de eso, vamos a encontrar con que nuestro cuerpo va a tener una mayor cantidad de movimiento, o sea, un mayor movimiento. El movimiento lo podemos entender de una manera sencilla, de la manera en la cual nosotros medimos un movimiento, generalmente midiéndolo a través de la velocidad. O sea, la velocidad es lo que nos dice a nosotros si algo se está moviendo o no se está moviendo. Algo que no se mueve tiene velocidad cero, algo que se está moviendo tiene determinada velocidad. Entonces nosotros el movimiento lo entendemos como cierta velocidad que tiene algo. Pero vimos que aplicar por la segunda ley de Newton cierta fuerza va a provocar un mayor o menor cambio de ese movimiento en función de la masa que tenga esa partícula, porque cuanto mayor es la masa, menor es el cambio que estamos provocando en el movimiento, porque se resiste más a cambiar ese estado de movimiento. Pero también podemos entender intuitivamente que no es lo mismo un mosquito que se mueva a 100 km por hora que un camión que se mueva a 100 km por hora, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que, supónganse que ustedes se tienen que parar adelante de un camión que se mueve a 100 km por hora o de un mosquito que se mueve a 100 km por hora, ¿qué prefieren? ¿Sí? Creo que todos estaremos de acuerdo en que nos va a hacer menos efecto un mosquito que nos choque a 100 km por hora que un camión que nos lleve a 100 km por hora. Entonces, ¿por qué nos hace menos efecto? Porque la cantidad de cosas que se están moviendo no es lo mismo que se mueva un mosquito que se mueva un camión, ¿sí? Entonces, al moverse un camión hay mayor cantidad de algo que está moviendo y lo podemos representar por mayor cantidad de masa. Entonces, las dos cosas combinadas, la masa y la velocidad, nos dan una idea de una cantidad de movimiento,
que es el concepto que vamos a ver hoy. Entonces, ambas cosas combinadas, la masa, cuanto más masa tenemos, hay más cosas que se están moviendo, y cuanto más rápido se está moviendo, también hay más movimiento total. Entonces, ambas cosas combinadas están hablando de una cantidad de movimiento que lo vamos a llamar, lo vamos a representar con un vector, con la letra P, como el producto de la cantidad que se está moviendo y de cuánto se está moviendo. Entonces, esto es nuestro concepto de hoy. ¿Cuánto se está moviendo? ¿Qué cantidad se está moviendo? Ambas cosas juntas son un vector nuevo que lo llamamos cantidad de movimiento. Para obtener una diferente cantidad de movimiento, nosotros tenemos que darle algo que vamos a llamar impulso, ¿sí? Entonces tenemos que impulsar algo para que ese algo se mueva con mayor cantidad de movimiento. Y ese impulso, habíamos visto que depende de dos cosas, o sea, de qué tan grande es la fuerza que yo hago y durante cuánto tiempo hago esa fuerza. Entonces ambas cosas combinadas también van a provocar otro nuevo concepto que lo vamos a llamar un impulso, que es un vector, que también depende de cuánta fuerza hago durante cuánto tiempo. Entonces tenemos dos conceptos que están relacionados porque dar un impulso, que quiere decir dar una fuerza provoca un cambio en el estado de movimiento durante determinada cantidad de tiempo, ¿sí? En total estoy dándole como un empujón, más largo o más corto o más grande o más chico, o sea, un impulso, y la consecuencia de un impulso es un cambio en la cantidad de movimiento de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? O sea, en la partícula que yo estoy estudiando va a haber una cantidad de movimiento inicial, que es la que tenía antes de que yo le aplique el impulso, y una cantidad de movimiento final, que es la final como consecuencia de lo que yo tengo. Entonces, podemos decir que el impulso es igual a la diferencia en la cantidad de movimiento. Entiendan siempre un delta como una resta, o sea, una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. Voy a borrar el pizarrón para poder seguir trabajando. Vamos a poder poner acá lo que estamos trabajando. Entonces dijimos un impulso, que es una fuerza aplicada durante una determinada cantidad de tiempo, provoca un cambio en la cantidad de movimiento que tiene cierta partícula. Como sabemos que la cantidad de movimiento es una consecuencia de dos cosas, o sea, de cuánto se está moviendo y qué tanto se está moviendo, ¿sí? Esto sabemos que es lo mismo que decir la cantidad de cuánto y qué tanto, ¿sí? Si nosotros analizamos esta fórmula que está acá, vemos que no es otra cosa que otra manera de decir lo que ya conocíamos, pero de una manera más general. Ya vamos a ver por qué es más general. Pero si nosotros analizamos esto acá, podemos suponer que se trata de una partícula que estamos analizando. Entonces una partícula, por el solo hecho de empujarla, no va a cambiar su masa. Por lo tanto, esto podríamos decir que la masa es constante y por lo tanto esto va a ser un producto de la cantidad de masa que tengamos y la diferencia de su velocidad inicial y final. Entonces, este análisis que tenemos acá, que tenemos por un lado la fuerza aplicada durante determinado tiempo, que nos significa un cambio en la velocidad que tiene cierta masa, podemos transportar, o sea, trabajar algebraicamente esta fórmula y nos vamos a dar cuenta que si pasamos esto dividiendo, nos queda que esto es igual a la masa por delta V sobre delta T, y esto ya sabemos que es la aceleración, o sea que es igual a la masa por aceleración, que esto ya lo conocíamos como la segunda ley de Newton, o sea que nuestra fuerza es igual a la masa que tiene la partícula por la aceleración que tiene la partícula. ¿En qué cambia este enfoque? Este enfoque también nos puede llegar a decir, aplicando de esto, otra forma de ver más general nuestra fuerza, donde si pasamos el delta T dividiendo acá,
vemos que la fuerza es el cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esto dicho de una forma general, podemos darnos cuenta que eventualmente podríamos estar cambiando también la masa de algo. O sea, supónganse que ustedes están trabajando y usan un cohete. Un cohete, para poder impulsarse, ¿sí?, tiene que quemar su combustible, ¿sí?, y esa quema de combustible la expulsa en uno de los extremos del cohete. Entonces, a la hora de empujarse el cohete con la fuerza que provoca ese quemado de combustible, el combustible de a poquito va haciendo que el cohete sea cada vez más liviano, porque estamos sacándonos de encima el combustible que lo usamos para empujarnos. Entonces, de una manera más general, vemos que la masa en este caso no se va a mantener constante y podemos analizar esto de una forma más genérica, entendiendo como que al aplicar la fuerza, que es la consecuencia de la combustión del combustible, vamos a ir cambiando nuestra cantidad de movimiento, donde eventualmente, si la masa va siendo cada vez más chica, el cambio de velocidad va a ir siendo cada vez más grande, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos analizarlo de una manera más general. De todas maneras, estos cambios ustedes recién los tendrían que ver más adelante en materias más complejas, pero es una manera más general de ver todo esto. Y otra cuestión importante por la cual nos detenemos a estudiar esto, es decir, otra vez lo mismo con otras palabras, pero no es otra vez lo mismo con otras palabras, es el hecho de que nuestra cantidad de movimiento, vamos a ponerla acá, es la primera de las magnitudes que vamos a estudiar nosotros en nuestra materia, que tiene una propiedad fundamental que es lo que se estudia en la física a nivel más general de la física, que es el hecho de que hay un concepto que es la conservación. O sea, la suma de las cantidades de movimiento de todas las cosas que están en el universo, ¿sí?, de las estrellas, de los planetas, de los asteroides, de nosotros, de todas las cosas que están en el universo, sumándolos, siempre la suma de todo eso nos va a dar siempre lo mismo. O sea que acá tenemos una conservación como una ley fundamental del universo. Antes habíamos visto cómo el hecho de ir estudiando ciertas cosas en física nos hace ver ciertas propiedades que creemos que son fundamentales, y a medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento de cosas que aprendemos a ver mejor, nos damos cuenta que hay cosas que son más importantes que otras. O sea, la conservación de la cantidad de movimiento obviamente es mucho más fundamental que el concepto de velocidad, porque la velocidad no se conserva, ¿sí? Lo que sí se conserva es cuánto se está moviendo algo, ¿sí? Entonces, vamos a detenernos en este concepto, que es el tema de la conservación. Dejemos por un momento todo este tema de fórmulas y vamos a aprender a analizar qué significa que algo, un concepto de conservación. Para poder hablar de conservación y poder estudiar el concepto de conservación, yo tengo que introducir un concepto nuevo. Es un concepto que vamos a empezar a manejar a partir de ahora, que es el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas definidas arbitrariamente de acuerdo a lo que yo quiera estudiar, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un sistema, básicamente son un montón de cosas que arbitrariamente yo decido que forman parte o no del sistema. Entonces digo, bueno, esto es parte del sistema, y lo que yo decido que no es parte del sistema, no es parte del sistema, ¿sí? De una manera así muy arbitraria. Entonces el sistema va a tener dos cosas importantes: es estar parte del sistema, va a ser el sistema en sí mismo, va a tener una frontera, también imaginaria o arbitraria, que es básicamente lo que nos separa el sistema de lo que no es el sistema, que lo vamos a llamar entorno, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el sistema, que es un conjunto de cosas arbitrariamente definidos. Obviamente esto arbitrario quiere decir de acuerdo a lo que a mí me convenga definir para poder yo estudiar algo, ¿sí? O sea, yo voy a considerar parte del sistema. Si yo quiero ver qué pasa entre dos cosas, me conviene considerar el sistema esas dos cosas, y todas las otras cosas
que no quiero ver qué pasa entre esas dos cosas, las considero que no son parte del sistema y que son parte de lo que no es el sistema, o sea, de lo que está fuera del sistema, que es nuestro entorno. Entonces me voy a imaginar que puede ser real o imaginaria, una frontera que envuelve a mi sistema. Entonces mi sistema va a ser lo que está dentro de esa frontera, o la que yo considero importante dentro de esa frontera, que van a ser las cosas que estoy estudiando, y lo otro va a ser mi entorno. Cuando yo hablo de conservación, hablo de que todo lo que está dentro del sistema va a mantenerse siempre sin cambios, o sea, va a ser siempre igual, antes o después de que ocurran cosas que yo estoy estudiando a ver qué pasa, ¿sí? Mientras que si entre el sistema y el entorno hay cierta interacción, ¿sí? O un intercambio, vamos a decir que hay algo externo que influye sobre el sistema, entonces ya no puedo hablar de conservación porque esto está influyendo sobre esto y está cambiando lo que hay acá adentro, ¿sí? Entonces eso es lo importante que tenemos que entender cuando hablamos del sistema. Estoy tratando de hablar con palabras muy abstractas, pero básicamente cuando hablamos de un sistema de partículas, yo puedo tener tantas partículas como a mí se me antoje, poner una frontera alrededor y decir que mientras las cosas estén acá dentro del sistema, la cantidad que yo estoy estudiando, que quiero saber que va a tener cierta propiedad de conservación, el total no va a tener cambios. O sea que si acá las cosas pasan acá dentro del sistema, el total de lo que yo esté midiendo no va a tener cambios. ¿Qué cosa estamos hablando ahora? Estamos hablando en concreto de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la cantidad de movimientos? Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, acá 3 partículas en el sistema, esta partícula va a tener una masa 1, esta va a tener una masa 2, esta va a tener una masa 3, esta va a tener una velocidad 1, esta va a tener una velocidad 2, esta va a tener una velocidad 3, y haciendo una suma, vamos a hacer la suma de esta manera, ¿sí? Que dicho de una manera genérica es decir esto, esta suma se va a mantener constante, siempre y cuando no haya nada desde afuera del sistema que me lo cambie. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué constante? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una interacción entre cosas que están adentro del sistema, supónganse, por ejemplo, que entre estas dos partículas se genera cierta fuerza. Sabemos que las fuerzas, por la tercera ley de Newton, ¿sí? Se generan de a pares, o sea, si esta partícula provoca una fuerza sobre esta, simultáneamente esta partícula va a estar provocando una fuerza sobre esta. Entonces, al haber una interacción entre dos partículas que están las dos adentro del sistema, no importa qué tan grande o qué tan chica sea esa interacción, lo que había antes en esta partícula a lo mejor se le pasa a esta otra, pero el total, esta más esta, antes o después de esa interacción, se va a mantener constante. Distinto es que venga alguien desde afuera y provoque cierta fuerza, esta fuerza altera el total y claramente en este caso no va a haber una conservación de nada, porque estoy aportando desde afuera algo que suma o resta del total de lo que había acá adentro antes, ¿sí? Entonces yo tengo que tener el concepto abstracto, tengo un sistema tan arbitrariamente como yo decida. Nosotros ya trabajamos antes de esta manera sin saberlo. O sea, cuando nosotros estudiábamos los cuerpos para poder ver cómo se movía algo, qué tal efecto tenía una fuerza con respecto, o sea, aplicábamos todos los problemas de cuerpos interactuando entre sí, nosotros aplicamos un principio que lo llamábamos el cuerpo aislado. Entonces el cuerpo aislado es una manera muy rudimentaria o especial de considerar un sistema. ¿Qué consideramos sistema? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo está compuesto, o nuestro sistema está compuesto por solamente este cuerpo, y nosotros para aplicar el cuerpo aislado, ¿qué hacíamos? Sacábamos todo lo que estaba alrededor, o sea, todo nuestro entorno, y lo reemplazábamos por las fuerzas que actuaban cada una de las cosas que estábamos sacando. Entonces eran fuerzas externas que actuaban sobre nuestro sistema, que era nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo estaba compuesto por, en este caso, una abstracción, que es una sola partícula, ¿sí? Y entonces todo lo que hacíamos era externo y cambiaba el estado de movimiento o las características de lo que estábamos estudiando del cuerpo que estábamos viendo. Entonces,
de una manera muy rudimentaria, nuestro sistema era un solo cuerpo. Ahora estamos ampliando este concepto de una manera más genérica, donde nuestro sistema es algo más que una sola partícula o un solo cuerpo, y es un conjunto de cosas que, mientras las interacciones sean entre cosas de nuestras partículas, el total de lo que haya adentro del sistema se va a mantener constante. O sea, vamos a poner otro ejemplo para dar un poquito más, se entienda un poquito todo esto. Imagínense, por ejemplo, el sistema es un auto, ¿sí? Entonces, el auto, como un conjunto, se mueve toda la masa del auto con cierta velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa dentro del auto? Si yo estoy manejando el auto y le doy un café a mi acompañante, yo también soy parte del auto, el café forma parte del auto, el auto en sí mismo va a tener la misma cantidad, se va a mover toda la misma velocidad, los pistones, los motores, las ruedas, todos forman parte de la misma cuestión, que es lo que estamos haciendo, que es la cantidad que se está moviendo. O mi cuerpo, yo estoy moviéndome con mi cuerpo soy yo, tengo mis brazos, ¿sí? Entonces yo, el hecho de que yo me voy moviendo, yo voy caminando, yo muevo los brazos para adelante, para atrás, para arriba, pero el total que soy yo, que soy los 100 kilos que tengo, con la velocidad que me esté llevando, voy a seguir moviéndome a la misma velocidad, independientemente de que yo decida aplicar con mi músculo, ¿sí?, una cierta fuerza sobre mi brazo, y el brazo sigue siendo parte de mi sistema interno y no cambia el hecho de que yo, como un conjunto, o sea, un sistema compuesto por mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, etc., siga yo moviéndome a la misma velocidad que yo me moviera antes. Si yo cambio, ¿cómo interactúo? Yo interactúo con mi entorno. Yo, para cambiar mi estado de movimiento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empujarme con mis piernas hacia algo que no forma parte de mí, ¿sí? El piso. Entonces yo interactúo con el piso o con lo que sea que yo esté interactuando, y entonces ya dejo de estar. Pero mientras yo esté en el espacio exterior, por ejemplo, si yo estoy en el espacio exterior y no tengo manera de interactuar con nada, soy un astronauta que estoy vagando en el espacio, solo, suelto, y muevo los brazos para un lado, para el otro, para lo que quiera, yo no voy a poder acercarme a la nave. Si estoy lejos, supóngase que yo quedé perdido en el espacio de y se me soltó la cuerda con la que yo me estaba agarrando a la nave. Estoy en problemas, porque no tengo absolutamente nada para poder yo, moviéndome como quiera, no puedo nadar, ¿sí? No tengo contacto con nada y no me puedo acercar a ningún lado. ¿Qué tengo que hacer si yo quisiera hacer algo? Para poder hacerlo tengo que ver algo que vamos a aprender a hacer más adelante. Tendría que a lo mejor agarrar, qué sé yo, mi casco, sacármelo y tirarlo lejos para otro lado, y entonces automáticamente mi conjunto, que sería mi sistema y mi casco, de golpe yo dejaría de formar parte del casco y me empujaría gracias a haber interactuado con el casco. Ya vamos a entender esto de una manera un poquito más completa, que es parte de lo que estamos aprendiendo a ver ahora. Entonces, haciendo un pequeño resumen de este tema, para poder hablar de conservación, yo tengo que hablar de los límites dentro de los cuales se genera esa conservación. Entonces voy a definir unos límites arbitrarios, que voy a llamar una frontera, donde lo que está dentro de esa frontera lo voy a considerar un sistema de mi estudio, y lo que está fuera de esa frontera lo voy a considerar que lo que es el sistema, es el entorno. Mientras las cosas o interacciones o cosas que pasan ocurran dentro de un sistema, dentro de mi sistema, voy a tener que todo lo que había acá adentro va a seguir siendo siempre lo mismo, porque es lo mismo. Supónganse que yo considero mi sistema la familia, ¿sí? Entonces la familia, yo tengo padre o madre, hijos. Entonces el padre le da plata al hijo. ¿Cuánto es la plata total que hay en la familia? El padre tiene menos plata ahora, el hijo tiene más, pero el total de la plata que tenía el padre más la que tiene el hijo sigue siendo la misma. Cuando tenemos más o menos plata, o el padre cobra un sueldo, ¿sí?, o asalta un banco o cualquier otra cosa, entonces consigue dinero que entra desde lo que no es el sistema familia, o el hijo va y se compra una computadora. Entonces, de golpe, la cantidad de plata que había fue una interacción entre lo que tenía el hijo o el sistema familia hacia el exterior. Mientras los intercambios de plata
sean entre miembros de la familia, la cantidad total de plata que tiene la familia va a seguir siendo siempre la misma. Entonces hay una conservación de plata dentro del sistema familia, ¿sí? Mientras ningún miembro de la familia reciba dinero desde el exterior o gaste dinero hacia el exterior, que sería el entorno, ¿sí? La cantidad de plata que hay dentro de la familia es la misma. Acá es lo mismo, la cantidad de movimiento que tiene esta familia compuesta por 3 partículas, mientras el padre le dé cantidad de movimiento al hijo, o viceversa, la cantidad total de movimiento que tiene la familia de partículas va a seguir siendo la misma. Esto va a cambiar solamente si alguna de las partículas o miembros de nuestra familia de partículas o nuestro sistema interactúa con otra cosa que no forma parte de mi familia de partículas, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo entiendo que mientras yo tenga definido que todas las intercambios y cosas estén dentro de las cosas que están dentro de mi sistema, no va a haber un cambio en el total de lo que yo tengo. Para que haya un cambio, tengo que haber una interacción con mi entorno. Bueno, vamos a ver un último concepto el día de hoy y con esto vamos a cerrar la clase para no cargarles sus cabezas con temas y después les voy a pasar después una guía de ejercicios también para que vayan viendo estos temas de una manera más general. Dijimos que tenemos nuestro sistema. Está compuesto por 3 partículas en este caso. También habíamos visto recién que una manera simplificada que ya estábamos estudiando de nuestro sistema era considerar una partícula específica como sistema. Vemos que no hay cambios de eso, porque nosotros estamos diciendo que cuando hablamos al principio de la materia, que una de las maneras de abstraer todo nuestro estudio era considerar un auto como si fuera una partícula, una persona como si fuera una partícula, o sea, por más que sean personas, por más que sean autos, por más que sean aviones o cosas que se estén moviendo, nosotros las considerábamos como si fueran un punto sin forma ni tamaño, ¿sí? Donde en ese punto estaba concentrada toda la masa de nuestra partícula. Entonces nosotros estudiábamos todo en función de como si esto fuera un punto. Entonces podemos decir, este sistema son 3 partículas, o a su vez podemos tomar distancia de mi sistema, alejarme, y a medida que me voy alejando, voy viendo que esto se va volviendo cada vez más chiquito y más borroso, y de golpe no sé si son 3 partículas o es una sola, porque yo lo veo desde más lejos, ¿sí? Entonces, esto que nosotros vemos como un sistema, termina volviéndose, cuando yo lo miro de lejos como un conjunto, como que en realidad, si esto está todo relacionado, todo esto fuera una partícula de cosas, porque a lo mejor estas cosas están con cierta vinculación entre sí. O sea, este puede ser mi corazón, este puede ser mi cerebro, y esta puede ser mis piernas. Y esto soy yo, que lo puedo estudiar como una interacción. Puedo interesarme en estudiar qué pasa entre las cosas que están dentro de mi sistema, o puedo interesarme viéndolo desde afuera, como qué pasa entre mi sistema y lo que está alrededor de mi sistema. Entonces, si mi sistema, en cierta forma, cuando yo me alejo, se comporta como una partícula, porque a la hora de yo interactuar con mi sistema, voy a cambiar lo que pasa con todo mi sistema. O sea, si yo le hago una fuerza a mi sistema, estoy empujando a mi sistema, y mi sistema va a respetar las leyes de la física que conocemos hasta ahora, porque no cambiaron las leyes de la física. Entonces, si mi sistema está compuesto, como decimos, todas estas 3 masas que yo las desglosé en masa 1, masa 2 y masa 3, pero en realidad mi sistema en realidad es una sola partícula cuya masa total es esta. Entonces, si yo a este sistema que tiene una masa total, yo le hago una fuerza, este sistema va a tener una aceleración. El sistema, o sea, la masa total. Porque yo le aplico una fuerza al conjunto, independientemente de que esta fuerza sea aplicada a esta partícula sola
o a esta, o a esta, o a las tres al mismo tiempo, como sea, porque estas están agarradas, el conjunto de mi sistema va a tener un cambio como si fuera una sola cosa que tiene una aceleración. Entonces, ¿dónde mido esa aceleración o ese conjunto? Digamos que habíamos dicho que mi sistema, en realidad mis partículas son como sistemitas representados por un punto. ¿Cuál es el punto especial que representa a mi sistema? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es otro? ¿Cuál es? A ese punto que va a representar a mi sistema, en el cual yo voy a considerar que está toda la masa y que es el que va a recibir la aceleración adecuada, porque si yo aplico una fuerza y esta fuerza reparte, a lo mejor esta se acelera un poquito más, esta un poquito menos, pero como conjunto se va a acelerar lo que corresponde, porque no estamos inventando leyes nuevas de la física. ¿Sí? ¿Cuál es ese punto que representa mi sistema? Ese punto va a estar más o menos por el centro, más o menos, y lo vamos a considerar, le vamos a dar un nombre que lo vamos a llamar centro de masas. El centro de masas es un punto de mi sistema que representa a mi sistema. En ese punto es como si mi sistema fuera una partícula que está en el centro de masas y que en ese punto está toda la masa a los efectos de interacciones entre mi sistema o mi partícula considerada como sistema o mi sistema considerado como partícula y el exterior, donde yo en este caso estoy aplicando una fuerza externa. O sea, una fuerza que no se produce entre cosas internas del sistema, sino que viene desde afuera hacia mi sistema. Entonces esta fuerza externa actúa sobre mi sistema, que se comporta como una partícula, que está siendo representado por mi centro de masas. El centro de masas entonces es un punto que representa al sistema. En el cual se considera que está toda la masa del sistema a los efectos de ser el representante. O sea, yo cuando hago la abstracción de decir, no me importa un cuerpo, ¿sí? O no me importa el auto, o no me importa si es una persona, lo que sea, porque yo lo estudio como una partícula, yo veo la masa de la persona o veo la masa del auto, ¿sí? En el punto que es el que yo estoy estudiando, que es el punto específico, que es el que yo voy a considerar el punto que representa al sistema. O sea que en este sistema está toda la masa del sistema. Pero bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál es ese punto? ¿Sí? Y además vamos a aprender otras cosas más respecto a ese punto. Pero bueno, primero intentemos entender cómo encontramos ese punto. La posición, o cómo se mueve, o lo que sea que yo quiera determinar de ese punto. Yo lo primero que quiero encontrar, entendiendo que el centro de masas es un punto. Esto es importante. Es un punto que puede coincidir físicamente con alguna de las cosas que son parte del sistema o puede estar en alguna parte del sistema. Un punto, cuando yo quiero identificarlo, generalmente lo identifico con una posición. Hacer el punto lo puedo considerar como si fuera una partícula. Voy a pensar esta letra. Ahora está muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, nuestra partícula, que es un punto, va a tener una posición. También podemos decir que tiene una velocidad. Hasta acá podríamos parar nuestro análisis porque ya sabemos que al hablar de una posición y una velocidad va a tener una cantidad de movimiento, va a tener cierta inercia, va a respetar todo lo que corresponde que estuvimos estudiando de las leyes de inercia, o sea, la ley de la física, o sea, la ley de inercia, la ley de la segunda ley de Newton, etcétera, todas indican que, bueno, si tengo cierta posición o cierta velocidad, ¿sí? O más cierta masa, que es la masa que tenemos, aunque
masa. Va a tener cierta masa, pero más importante, cierta posición, cierta velocidad. Entonces, entre la masa y la velocidad tenemos una cantidad de movimiento, donde si no hay ninguna fuerza externa, esto se va a conservar a lo largo del tiempo. Pero tendríamos que encontrar todas estas características de este punto, que son nuestro sistema. Ya sabemos cómo encontrar la masa. La masa es la suma de todas las masas que forman parte de mi sistema. ¿Sí? Entonces, la masa de mi sistema, considerando el punto que es el centro de masa, es la suma de todas las masas. ¿Cómo encontramos dónde está? ¿Y cómo encontramos con qué velocidad se está moviendo ese punto? Para eso tenemos que, de alguna forma, promediar lo que aporta esta masa o esta masa y todas las otras masas que hubiéramos considerado que son parte de nuestro sistema. Vamos a hacer esto con un ejemplo abstracto pero práctico. Imaginemos un sistema compuesto por 3 partículas. Imaginemos que esto está, por ejemplo, vamos a poner esto acá en 1, esto acá en 2, esto pongámoslo en 2,5, esto pongámoslo en 1, y esto vamos a poner que están a la misma altura para no complicar los cálculos, y esto pongámoslo en 2,5 también. ¿Sí? Entonces tenemos acá las posiciones de una partícula 1, una partícula 2 y una partícula 3. La partícula 1 está en x1 y 2,5, la partícula 2 está en x2,5 y 2,5, la partícula 3 está en x2 igual 1. Vamos a imaginarnos, bueno, dejemos por ahora esto así nomás, obviamente cada una de estas cosas se va a mover con velocidades, no quiero complicar el gráfico por ahora. Queremos saber por ahora dónde está el centro de masas. Vamos a suponer que la partícula 1 tiene, qué sé yo, 10 kilos, que la partícula 2 tiene 5 kilos, y la partícula 3 tiene 8 kilos. Bueno, puse números que los acabo de inventar. Entonces, sabemos que nuestro centro de masas, que representa esta partícula, es un punto que yo tengo que encontrar. ¿Dónde está el centro de masas de este conjunto de partículas? No va a estar por acá, ¿sí? Intuitivamente va a estar en alguna parte de por acá adentro, promediando lo que estamos entendiendo acá, o sea, porque el centro es lo que está en la mitad, o sea que si yo me paro en la mitad, tengo la misma cantidad de cosas a mi derecha que la misma cantidad de cosas a mi izquierda. O sea, si estoy en la mitad de todo, tengo no solamente la misma cantidad a mi derecha y a mi izquierda, sino que además tengo la misma cantidad de cosas que tengo adelante, son las mismas que tengo atrás, la misma cantidad de cosas que tengo arriba, son la misma cantidad de cosas que tengo abajo. Entonces ahí estoy en el centro. Entonces yo tengo que encontrar el centro, estoy en la mitad, donde tengo la misma cantidad de cosas de cada lado para donde yo mire. Si yo miro para aquel lado, voy a encontrar la misma cantidad de cosas para allá que en la dirección hacia atrás de lo que yo estoy mirando, ¿sí? Entonces esas son las características que yo tengo para encontrar ese punto. Se va a estar en alguna parte, que no sabemos dónde es. ¿Dónde voy a tener que encontrar cuál es el X de mi punto y cuál es el Y de mi punto? Entonces este es el punto donde más o menos tengo la misma cantidad. Obviamente, si nosotros vemos que acá justo acá está la raya de esto acá, esto tiene 10 kilos y este tiene 5 y este tiene 8, quizás esté más cerquita de esto que tiene mayor cantidad, porque yo voy a tener la misma cantidad de un lado que del otro siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber dónde está esto? Tengo que encontrar el promedio de la distribución de todas estas masas que están cada uno en sus determinadas posiciones. Entonces, ya sabemos, dijimos que la masa total es igual a la suma de las masas de mis partículas, en este caso son 10 más 5 más 8 igual 23 kilos. Entonces yo ya conozco la masa total, voy a tener que dividir por 23, esto va a estar divertido. Los cálculos los van a tener que hacer ustedes después en sus casas. Yo no pienso dividir por 23 hoy.
Pero bueno, para encontrar la posición, yo tengo que encontrar una distancia. O sea, quiero saber cuál es esta distancia y cuál es esta distancia. Y tengo las distancias que yo conozco. Estos ejes son completamente arbitrarios. La posición, yo los puedo haber puesto acá, los puedo haber puesto más lejos, más arriba, más abajo, inclinados para otro lado. ¿Sí? Pero la posición del punto no va a depender de dónde ponga yo los ejes, sino que va a depender de esta partícula, de la posición de esta partícula relativa a esta y relativa a esta, o sea, de estas partículas relacionadas entre sí. ¿Sí? O sea, no depende, si yo a los ejes los corro para acá, el punto va a seguir estando en el mismo lugar. Si los ejes los pongo para abajo, van a estar en el mismo lugar acá. Si los pongo inclinados, el punto va a seguir estando en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Yo para poder eso tengo que promediar la distribución de las masas de acuerdo a las distancias que yo quiero encontrar. Entonces, si yo quiero encontrar mi distancia respecto a este eje, o sea, esta distancia, ¿sí? Tengo que ver qué tan lejos está esta masa, qué tan lejos está esta y qué tan lejos está esta, y promediarla con el total de la masa. Y esto es muy fácil de hacer. Yo hago esto, lo voy a escribir acá de una forma genérica, para que veáis que es la fórmula. Voy a ver qué tanto aporta a la distancia total cada una de las masas y lo promedio con el total de las masas. Esto ya sabemos que es la masa del sistema, que ya la calculamos antes, son 23 kilos. Lo que tengo que ver es cuánto se aleja del eje Y cada una de las masas. Entonces, ¿cómo hago esto? Esto es igual a M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3, todo dividido, lo que ya sabemos que es la suma de las masas. Entonces acá tengo que calcular M1, que son 10 kilos, por, vamos a poner acá las unidades para que quede bien, por la distancia que está estos 10 kilos, que son 2,5, vamos a suponer que sean metros, más, voy a borrar acá para poder escribir, M2, que son 5 kilos, por la distancia que están estos 5 kilos, que son 2,5 metros, perdón, esto estoy hablando, esta discusión 2,5, esto es un metro. Esta es la distancia de 2 kilos, 2,5 metros, más M3, que son 8 kilos por la distancia, que son 2 metros, todo dividido, los 23 kilos que ya sabemos que tiene estos estándares. Entonces, 10 por 1, más 5 por 2,5, más 8 por 2, dividido 23. Arriba tengo kilogramos metros, abajo tengo kilogramos. El resultado me va a dar metros y esto va a dar una posición que es la distancia promedio de todas las masas al eje Y, o sea, el X del centro de masas. Yo quiero encontrar la posición X, multiplico el X correspondiente de cada una de las masas y lo promedio entre todas las masas de mi sistema. Haciendo este cálculo, voy a hacerlo más o menos, son 10, 2,5 son 12,5, 22,5 y 16, son 38,5 sobre 23 kilogramos, más o menos esto debe estar en 1,8, 1,7, más o menos, 1,7, pongámosle. Después calculo con la calculadora, ¿sí? Más o menos esta posición, o sea que esto estaría más o menos a una distancia de 1,7 de mi posición respecto al eje Y, o sea, mi distancia X, mi coordenada X de mi centro de masas. Si yo quiero encontrar la posición en Y, hago lo mismo, pero en este caso, en vez de multiplicar las masas por X, las multiplico por Y. Entonces acá yo voy a borrar, para que no moleste. En vez de multiplicarlo, aquí es la posición Y, en este caso sí es 2,5, 5 también es 2,5 y 8 es 1. ¿Sí? Entonces acá tengo 25 más 12,5 son 37,5 y 8 son 45,5.
dividido la misma masa que teníamos antes. En este caso es casi 2, lo que da, vamos a poner que dé 1,90 y algo. Entonces tenemos esta altura que está más o menos a 1,90 y pico. ¿Sí? Entonces, la posición de mi centro de masas es el X que encontramos antes. Dijimos que era 1,7, lo calculan bien. Entonces, mi centro de masas está ubicado en la posición 1,7, 1,95. Pongan los números correctos después ustedes. Que sería, esta es la posición X respecto a este eje, a estos X arbitrarios que yo puse acá. Entonces, para hacer una síntesis de lo que yo quiero encontrar de mi centro de masas, si quiero encontrar la posición X de mi centro de masas, yo voy a ver cuánto es el X que aporta cada una de las masas de mis partículas y lo divido por el promedio, o sea, le hago un promedio por el total de la masa. Si quiero encontrar el I del centro de masas, vamos a borrar todo esto, así ya le queda esto de una forma más concreta. Yo quiero encontrar el I del centro de masas, hago ver cuánto aporta en I cada una de mis masas y la divido por el total de mi centro de masas. Si yo trabajara en 3 dimensiones y quisiera encontrar además el Z, hago lo mismo. Acá en vez de I pongo Z, o en vez de X pongo Z, y sigo haciendo el promedio del aporte de lo que es la coordenada que yo quiera encontrar. Quiero encontrar I, multiplico I por cada una de las masas, divido el total de las masas. Quiero encontrar X, multiplico X por cada una de las masas, divido el total de la masa. Si yo quiero encontrar cualquier característica de mi centro de masas, ¿sí? O sea, yo acá tendría que conocer otros datos más. O sea, ya vimos la posición. Vamos a borrar estas fórmulas y después las vamos a volver a escribir a cada rato. Vamos a suponer, ya sabemos dónde está mi centro de masas. Está por acá, ¿sí? Ya vimos la posición en Y y X del centro de masas. Independientemente de dónde esté mi centro de masas, está compuesto por estas 3 partículas. Imaginemos que esta partícula se está moviendo con una velocidad determinada, v sub 1. Esta partícula se está moviendo con una velocidad determinada, v sub 2. Esta se está moviendo con una velocidad determinada, v sub 3. ¿Esto qué significa? Que mis partículas están cambiando de posición y como consecuencia, seguramente mi centro de masa se va a estar moviendo en su conjunto, porque esto se está moviendo para allá, esto se está moviendo para allá, va a tener un movimiento total. ¿Sí? ¿Cómo encuentro para dónde se está moviendo ese centro de masas? Bueno, hacemos la misma forma de razonar que hicimos recién. O sea, yo quiero encontrar la posición, habíamos dicho que para la posición X yo promediaba el aporte de X de cada una de las masas. Yo acá tengo que hacer lo mismo con las velocidades. Para poder trabajar con vectores, yo tengo que a cada uno de sus vectores descomponerlo. Voy a hacer uno solo para no ensuciar demasiado el dibujo, en su aporte de v sub x y v sub y. Entonces yo voy a querer encontrar mi velocidad x del centro de masas. Voy a tener que sumar cuál es la velocidad x de cada una de mis partículas con la masa que aportan esto, dividido el total de la masa. Esto ya lo habíamos visto antes, m por b es igual a la cantidad de movimiento, ¿sí? De lo que tenía acá. Esta es la cantidad de movimiento, en este caso, como esto es v sub x, esta es la cantidad de movimiento en el eje x que tiene mi partícula. Pero no importa, no nos distraigamos por ahora de eso. Yo quiero encontrar v sub x, veo cuánto aporta de v sub x cada una de las masas y lo promedio por el total de la masa. Si quiero encontrar v sub y, hago lo mismo. Y cualquier cosa que yo quiera encontrar de mi centro de masas, supóngase que yo quiero encontrar la aceleración que tiene mi centro de masas, tengo que conocer la aceleración de cada una de las partículas y ver cuánto es el aporte de cada una de esas partículas y promediarla de acuerdo a cuánto aporta cada uno al sistema en su conjunto. ¿Sí? Entonces, tengo acá, una vez que tengo acá cada uno de estos cálculos, ya
puedo hacer la composición de las dos componentes de mi vector y encontrar mi vector, donde acá yo ya puedo encontrar tanto el módulo del vector, haciendo el teorema de Pitágoras, o el ángulo del vector que yo tengo, haciendo trigonometría, ¿sí? El arco tangente de las dos componentes, etc. Vamos a repasar esta fórmula, ya la conocen. Pero lo importante es este concepto, o sea, cada uno de mis partículas aporta cierta cantidad que depende de las dos, de todo lo que está aportando, o sea, de qué tan lejos o qué tan rápido me esté moviendo y de qué tan masiva sea esa partícula, o sea, qué tan grande sea esa partícula a la hora de aportar esto con respecto a todo. Entonces tengo que promediar todo eso con el total de las partículas. Una última cosa, no me va a dar el tiempo. Vamos a volver a este tema en la clase que viene. En la clase que viene, que va a ser el próximo lunes, ¿sí? Vamos a volver a dar teoría. La parte práctica la vamos a ir manejando por ahora, hasta que, como ya les dije en la última clase que tuvimos de informática, hasta que tengamos los miércoles libres, ¿sí? Vamos a ir manejando nuestras clases de práctica, las vamos a ir manejando con los chicos que están de ayudantes, donde ellos los van a ir atendiendo. Yo ahora después les voy a pasar una guía de ejercicios para que ustedes tengan sobre este tema y vamos a avanzar los lunes con teoría y vamos a manejar la parte práctica con los chicos que trabajan como ayudantes de la materia y después, cuando tengamos de vuelta los miércoles, yo les voy a hacer, como les hacía siempre, las clases con todos los ejercicios resueltos de las guías para que ustedes tengan ya por lo menos todo eso completo y lo tengan así, lo puedan tener trabajado y lo tengan de referencia para consulta. Dejamos acá la clase, chicos. Nos vemos el lunes que viene.